Ahora sí, por acá nos encontramos justamente con la doctora Ivana Icaza, ella es gastroenteróloga. El tema de hoy que vamos a tratar es acerca de la gastritis y su caso. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Cuéntenos justamente por qué se da la gastritis, cuáles son las causas o en qué punto nosotros tenemos que aprender a identificar esta enfermedad. Primero vamos a ver lo que es la gastritis. Es la inflamación del revestimiento del estómago. Entonces, esto puede causarnos mucha sintomatología y ahora vamos a ver las causas por las cuales se produce la gastritis. Recordemos que hay muchísimas causas. Una de las más comunes que se presenta en nuestro medio es la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que poco a poco daña la mucosa, entonces hace que se pueda dañar todo el epitelio y crear bastante sintomatología, pacientes con mucha distensión abdominal, gases, ardor en la boca del estómago, que es lo principal por lo que se quejan los pacientes. Otra de las causas que también son comunes es la automedicación con medicamentos para el dolor, los AINES, que son analgésicos. Esto también crea muchísimo daño directo hacia la mucosa, más aún cuando lo tomamos no en un horario, no medicados por alguien o tal vez por cualquier motivo. Entonces, bueno, sí hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a la ingesta de AINES, también la misma alimentación. Hay que tratar de evitar alimentos que puedan ser nocivos, dañinos para nuestro estómago. Entonces, bueno, sí vamos a hablar de cada causa un poquito. Sí, doctora, justamente yo quería consultarle acerca de la alimentación. Sé que es muy importante, pero hay que hacer énfasis en algo de que en qué momento yo tengo que aprender a cambiar mi alimentación. O sea, ¿en qué momento hay algún tipo de cambio nocivo o que se vaya a notar para que yo obviamente vaya al médico a decir, ¿sabes qué? Puede ser esto de la gastritis. Claro, cuando tenemos gastritis vamos a sentir un ardor en la boca del estómago, queremos comer pronto porque o también puede ser que nos llenemos mucho de gases, que hay una distensión o una sensación de llenura precoz, que es lo que se quejan todos los pacientes. Son un conjunto de síntomas en sí. Y mi recomendación sí sería que tratáramos de evitar condimentos muy fuertes, exceso de ácidos, alcohol, cigarrillo, porque todas estas son causas de gastritis. Y tener cuidado también con todo lo que tomamos, té, que sean muy fuertes, medicaciones. Entonces, todas esas cosas, evitándolas, vamos a sentir un pequeño alivio. Aparte, sí habría que buscar la causa, porque si tenemos la causa, que en este caso puede ser una persona que esté infectada por Helicobacter pylori, podemos darle tratamiento, entonces va a aliviar muchísimo la sintomatología. Y el diagnóstico temprano, esto sí es esencial para que podamos diagnosticar qué tipo de gastritis tiene esa persona y poder tratarla a tiempo. Ahora, doctora, ¿la gastritis tiene edad? ¿Hay algún rango de edad en el que se pueda dar estos picos de la enfermedad o simplemente es de manera general que puede iniciar desde un niño hasta un adulto mayor? Claro, puede iniciarse desde edades muy tempranas. Si, por ejemplo, la infección se presentó en un niño, obviamente sí puede tener sintomatología, pero puede ser que una persona adulta no tenga gastritis porque simplemente su alimentación no está infectada con la bacteria, entonces no va a tener esta total sintomatología. Ahora, doctora, un consejo para las madres de familia. ¿Qué tipo de alimentos yo debo incorporar en una lonchera para que mi hijo no sufra esta enfermedad tan temprano? Mi recomendación primero es tener el cuidado con el agua, ya que el Helicobacter pylori se presenta justamente en el agua contaminada, en alimentos contaminados. Tratar de no darles comida guardada que esté en la refri mucho tiempo porque hay una proliferación bacteriana. Tratar de no poner cosas extremadamente ácidas y no fritas. Yo siempre digo que podemos comer lo que sea, pero depende muchísimo y ayuda muchísimo la forma en que preparamos estos alimentos. O sea, en vez de freírlo de pronto en el horno, en vez de hacerlo con cosas que sean muy dañinas, cosas que estén muy condimentadas, tratar de bajarle un poquito a los condimentos, al ají, la acidez, alcohol, cigarrillos, todas esas cosas, evitándolas podemos hacer muchísima ayuda. Ahora hablemos, doctora, acerca de los tratamientos. ¿Cuál es el primer paso? Obviamente que es asistir al especialista y después de esto es un compromiso en casa. Claro. El compromiso en casa y la autoconducta es esencial, pero sí podemos acudir a nuestro médico para que nos solicite los exámenes necesarios. En este caso sería la prueba de la bacteria en heces, que nos cuente cómo es su alimentación, incorporarle una nueva dieta, medicarlo cuando sea necesario, porque la automedicación y todo el mundo usa los famosos IVP, entonces de manera descontrolada, de tiempo descontrolado, entonces no tenemos un control en sí. Entonces sí recomendaría cuidar muchísimo en casa, sobre todo el agua,
y también acudir a los controles periódicos para poder diagnosticar el tipo de gastritis y así poder tratarla a tiempo. Ahora, doctora, hablemos mucho también acerca de cuestiones que son virales. Por ejemplo, existe mucho de que yo, como soy joven, yo quiero hacer una alimentación que sea, por ejemplo, keto. Pero si yo tengo gastritis, este tipo de alimentación no va acorde con la enfermedad. O sea, depende, no a todo el mundo le sienta cualquier dieta, por eso es necesario un control con un nutricionista o tal vez multidisciplinario con un gastroenterólogo y un nutricionista para poder, porque no todas las personas pueden aguantar un ayuno prolongado. Aparte que hay muchas alteraciones biliares en las cuales esto se puede ver afectado. Es decir, a la salida del estómago tenemos el duodeno, en cual se presenta mucha salida biliar. Esto puede crearnos barro biliar y hacer que se regrese la bilis y crear una gastritis acá en un reflujo biliar en nuestro estómago, y también puede haber gastritis, pero porque tenemos mucho reflujo biliar y esto en realidad quema mucho. También podemos tener problemas de reflujo, depende del tipo de alimentos que tengamos, que es cuando ya el contenido se regresa hacia acá arriba. Entonces la persona tiene muchísimo malestar en su esófago porque existe un regreso del contenido gástrico, lo cual a la larga va a crear una mutación, un cambio del epitelio de aquí hacia acá y se empieza a secretar ácido desde esta parte. Entonces la persona tiene muchísimo ardor, tiene reflujo, no puede comer algo, que se siente distendida, con muchos gases, siente que todo se le regresa, sensación de boca amarga. Entonces sí hay que tratar de controlar las posiciones, sobre todo dormir del lado izquierdo, evitar alimentos muy condimentados, muy fuertes. Y bueno, todo lo que anteriormente ya mencionamos para así poder crear un alivio un poco en nuestro estómago, y si los síntomas persisten, obviamente acudir al médico para solicitar las pruebas necesarias. Doctora, ahora hablemos acerca de la cura. ¿Existe una cura para la gastritis o netamente solo se trabaja con tratamiento? Sí existe una cura siempre y cuando tengamos la causa de la gastritis. Si la causa ya la tenemos, ok, vamos a tratar la bacteria, le damos tratamiento, le hacemos un control, se puede ayudar muchísimo cambiando la alimentación o haciendo un diagnóstico temprano, porque ahora, por ejemplo, si le hacemos una endoscopía en un paciente ya en fase tardía, puede presentar un cáncer de estómago, úlceras. Acá tenemos cómo puede presentarse primero unas erosiones, luego úlcera gástrica, la cual puede perforarse y puede hacer una peritonitis. Entonces, obviamente, teniendo un control endoscópico temprano, sabiendo mi estómago está así, voy a evitar muchísimas cosas que a futuro ya no voy a poder solucionar. Muchísimas gracias, doctora, por justamente estar en nuestro espacio. Queremos agradecerles también por todas las recomendaciones, por la participación. Y usted, mamita, que nos está viendo desde casa, tomar apunte de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Y ahora sí, José Luis, cuéntanos, ¿qué tenemos por allí?